Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. En la imaginación popular está arraigada la idea de la Inquisición como una institución exclusivamente ibérica, presente en todas las colonias del entonces Imperio Español, que perseguía a cualquiera que practicase una religión distinta al catolicismo. La historia se ha hecho popular en el cine y la televisión, donde se dice que ésta, para lograr sus fines, se valía de un clima de terror, alimentado por denuncias anónimas, torturas indiscriminadas y miles de condenas a la hoguera cada año, las cuales se llevaban a término en continuos autos de fe, mientras los jueces veían implacables cómo ardían los condenados, todo ello para regocijo de un pueblo fanático, ignorante, embrutecido y sediento de una orgía de sangre. Su actuar se ha dramatizado tanto que la verdad parece haberse mezclado con la fantasía y es muy difícil poder distinguir una de otra. Pero, ¿qué es verdad y qué es fantasía? Hoy quisiera hablarte un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes les agradece de antemano su paciencia y se complace en traerles el día de hoy edición especial: la Inquisición en México, el origen de la leyenda negra española y las noticias falsas. La Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición, o como la conocemos todos simplemente como Inquisición, nació en el año de 1184, principalmente como organismo destinado a combatir lo que la Iglesia Católica consideraba herejía, es decir, todo aquello que iba en contra de las doctrinas de aquella institución. Esta llegó a España en el año de 1249, aunque solo en el Reino de Aragón. La Inquisición Real se implantó en Castilla hasta el año de 1478. Posteriormente se extendería a todas las colonias del Imperio Español. La Inquisición española se distinguió de sus demás ramas europeas, primeramente porque, aunque estaba conformada por clérigos, esta era dependiente de la corona española, y nació principalmente para solucionar un problema de orden religioso con el que se encontraron los reyes católicos. Buena parte de los que profesaban la fe judía en España se habían convertido al cristianismo, pero no todas las conversiones eran auténticas. Muchos de ellos seguían practicando su fe en secreto, mientras que en público se declaraban católicos. Esto lo hicieron principalmente para evitar ser expulsados o ser severamente restringidos en sus actividades comerciales o administrativas dentro de la península ibérica y más tarde en las colonias españolas en América y el resto del mundo. Así que, según la Inquisición y la corona española, esto entraba dentro del campo de la herejía. El problema, según la corona, es que este grupo no se integraba al resto de la población, siendo España además la última nación en iniciar su expulsión a finales del siglo XV, por considerarlos enemigos del Estado. Las razones por las cuales los reyes españoles decidieron crear una Inquisición ibérica son diversas. Algunos arguyen que la creación de un tribunal inquisitorial actuaría como una buena maquinaria de inteligencia del Estado, en el cual los reyes podrían ejercer un mayor y mejor control sobre sus súbditos. Otros arguyen que fue por presiones de Roma, que veía con muy malos ojos la relajación y tolerancia entre las relaciones de judíos, católicos y musulmanes que se daban en España en oposición de otros reinos. Algunos más dicen que se creó para poder confiscar los bienes de los acusados y menguar su poder. Sea cual fuese la verdadera razón, existen algunos puntos de los cuales la mayoría ignoramos, quizá debido a la gran ola de desinformación que perdura incluso hasta el día de hoy, la cual se ha mezclado con verdades y aderezado con bastante fantasía, y los cuales se podrían enunciar en 11 puntos. Número 1. No para los indígenas. Felipe II mandó fundar el Tribunal del Santo Oficio en la Nueva España en el año de 1569, pero no fue sino hasta el año de 1571 que se estableció formalmente la Nueva España. Es importante resaltar que los indígenas no eran juzgados. El rey decretó que ningún indígena sería sujeto a este proceso inquisitorial, pues recién habían sido evangelizados o estaban en proceso de hacerlo. Si cometían alguna falta, era el obispo local el que decidiría su destino, el cual casi siempre era el de servir a alguna iglesia por un tiempo determinado, o en los casos más severos se les daban azotes. Por otro lado, los españoles, criollos, mestizos y castas sí eran sometidos a juicio y a penas mucho más severas. Número 2. ¿Qué castigaba? Los delitos considerados por la Santa Inquisición eran la herejía, la idolatría,
la solicitación, que eran aquellos sacerdotes que solicitaban sexo durante la confesión a cambio del perdón, magia y hechicería, bigamia, blasfemia y el más grave, el llamado actos judaizantes, es decir, prácticas de la religión judía de personas que se hacían pasar por falsos conversos católicos, ello para poder emigrar a la Nueva España y o acceder con ello a puestos administrativos y políticos, pues se tenía prohibido la emigración a las colonias de personas que no profesaran la fe católica, así como que puestos públicos de gobierno fuesen ocupados por personas que profesaran esta fe. Número 3. Las torturas. Las torturas, aunque permitidas, en realidad se emplearon muy pocas veces, ya que se tenía la orden estricta de evitar daños permanentes. Por otro lado, las autoridades civiles de la época en todos los países sí empleaban instrumentos de tortura, tales como el potro, la toca o la garrucha, que estaban prohibidas por las cortes de la Inquisición. A pesar de lo que Hollywood nos diga, las confesiones por tortura en el tribunal de la Inquisición no tenían valor de prueba y tenían que ser rectificadas en 24 horas sin tocar al reo. Pero aún así, existen supuestos museos de la Inquisición, mostrando esos aparatos que en realidad pertenecieron a los distintos gobiernos civiles. Quizá lo hagan por ignorancia histórica o simplemente porque las entradas a los museos son un buen negocio. Número 4. Las brujas. Contrario a las leyendas e historias hollywoodenses, no hubo ninguna persona declarada culpable en la Nueva España por brujería. Mientras tanto, en Alemania luterana fueron condenadas a muerte por esta causa 25.000 personas, en Polonia 10.000, en Francia 3.500 o en Inglaterra 800, por citar tan solo algunos ejemplos. Número 4A. Castigos para los herejes. Nuestro vecino país del norte, a través de su aparato mediático, no se ha cansado de presentar en todas sus películas supuestamente históricas escenas de hogueras y crueldades sin fin. La realidad histórica disponible a través de documentos de la época, los cuales fueron muy detallados y meticulosos, nos presentan una imagen bastante distinta. Las penas en la mayoría de los casos fue la vergüenza pública. Se les hacía portar el San Benito para arrepentirse por sus faltas. Este era una especie de saco amarillo o rojo que cubría al acusado por el frente o por detrás. Había 3 modalidades de vestimenta, dependiendo de la sentencia. Zamarra tenía pintados dragones, diablos, fuego y al acusado ardiendo entre ellos. Era para los destinados a morir en la hoguera, que era la pena máxima. El fuego revolto. Para los que mostraban arrepentimiento, las llamas del fuego se pintaban en sentido inverso. Y el San Benito simple, el más común, con cruces, rosarios y velas. Este nombre se hizo común para todos los sacos. Otros castigos, dependiendo de la falta, eran los azotes, las multas, el destierro o el trabajo forzado por algún tiempo determinado en las galeras de la flota española. Para quienes habían escapado o no se les podía encontrar, en su lugar se colocaba una efigie, es decir, un muñeco del tamaño de un ser humano que lo representaba. Número 4B. Las masacres. Y aunque en las supuestas películas y series televisivas históricas aparezca una y otra vez que miles y miles y miles de personas fueron asesinadas, en realidad durante los 3 siglos de la colonia únicamente 300 personas fueron juzgadas y 51 de ellas condenadas. De estas, 43 fueron sentenciadas a morir en la hoguera y al resto se les conmutó la pena por el destierro. En todo el siglo XVI fueron 17 personas. En el siglo XVII se condenó a 25 personas por realizar prácticas judaizantes, es decir, falsos conversos que se negaron a aceptar el perdón si se convertían al catolicismo. En el siglo XVIII se condenó a una persona. Los restantes murieron durante su destierro de causas naturales. De los 17 procesados y condenados en el siglo XVI, 13 eran bucaneros al servicio del pirata inglés John Hawkins, y los cuales quedaron varados en las costas de la Nueva España y que además no aceptaron convertirse al catolicismo debido a que ellos profesaban el protestantismo. Además no se arrepintieron de sus robos y ultrajes, prefiriendo ser condenados a muerte. En el siglo XIX quedó exento de enjuiciados, pues la Inquisición se suprimió en 1820. Uno de los casos más célebres del Santo Oficio en la Nueva España fue el de Luis Carvajal, que junto con 100 familias se estableció en un lugar llamado Santa Lucía, que renombró Ciudad de León,
y fundó otro asentamiento que denominó San Luis Rey de Francia, que posteriormente se llamaría Monterrey. Para pacificar y colonizar el territorio, contó con 100 soldados y 60 trabajadores casados. Se descubriría más tarde que todas las familias, los soldados y los trabajadores eran inmigrantes judíos que se habían convertido falsamente al catolicismo. Las penas fueron diversas. A algunos se les dio cadena perpetua, a otros se les dio el destierro. Algunos de ellos rehusaron arrepentirse, por lo que fueron quemados en la hoguera. Número 5. Trabajo en conjunto. En ese tiempo, la Iglesia y el Estado tenían un estrecho lazo. La Inquisición funcionaba como un moderno aparato de inteligencia, observando y recabando información en la localidad donde actuaba. El tribunal no llevaba a cabo la ejecución de la sentencia, pues la Iglesia Católica, supuestamente, no podía cometer asesinatos directamente, así que la autoridad civil era la encargada de ejecutar las condenas para los sentenciados. Número 6. Los chismosos. El Santo Oficio tenía su red de informantes, eran denominados familiares. Tener este cargo era un gran honor, y personas de cualquier estrato social podían ocuparlo. Esas personas, por supuesto, permanecían en el anonimato y se mezclaban entre la sociedad para identificar a los infractores. Número 7. Criminales de papel. El índice de libros prohibidos, Index Librorum Prohibitorum, fue creado en 1559 y existían 3 categorías. Los prohibidos, absolutamente, aún para los que tienen licencia para leer libros prohibidos. Los prohibidos, in totum, es decir, todo libro. Y finalmente, los mandados a expurgar, es decir, aquellos a los que solo se censuraban palabras o párrafos, ya sea mediante tachones o pegando hojas blancas encima de las páginas censuradas. Dentro de los autores en los libros prohibidos de esta inmensa lista, encontramos por ejemplo a Cervantes, Voltaire, Erasmo de Rotterdam, Diderot, Rousseau e incluso se llegó a vetar el Antiguo Testamento, por sus ideas de incesto, adulterio y asesinato. A estos autores se les conocía como los criminales de papel. Número 8. El final de la Inquisición. El Tribunal del Santo Oficio quedó formalmente abolido el 31 de mayo de 1820, pero el decreto llegó a la Nueva España hasta el 10 de junio de ese mismo año. Ese día se liberaron 39 presos. Muchos de ellos, que ya no tenían familia ni lugar a donde ir, fueron apoyados por el virrey de Apodaca para que pudieran subsistir. Este último dato rara vez es mencionado. Número 9. La Inquisición mexicana. El día de la abolición de la Inquisición, contrario a lo que se nos ha hecho creer, la gente no festejó el fin de los castigos por actos cometidos en contra de la fe. Al contrario, se lamentaron porque ya no tendrían quien protegiera a la religión católica de los que ellos consideraban blasfemos e impios. Los feligreses quisieron crear una Inquisición mexicana que siguiera los pasos de la anterior, pero por supuesto, esto no se concretó. Número 10. En la actualidad, el edificio que albergó el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en la Ciudad de México fue construido desde el siglo XVI y fue reconstruido con un estilo barroco en 1736. Al suprimirse el Santo Oficio en 1820 y después de diversos usos, se destinó como escuela de medicina. Actualmente alberga al Museo de la Medicina Mexicana, al Departamento de Historia y Filosofía de la Facultad de Medicina de la UNAM, a su archivo histórico y a la Biblioteca Dr. Nicolás León. En la ciudad de Guadalajara, el Santo Oficio tuvo su sede en lo que hoy son las oficinas de la Secretaría de Turismo de aquella ciudad, y el lugar de las ejecuciones, la hoguera, durante la época virreinal, se encontraba donde hoy se ubica el Teatro Degollado. Cabe señalar que la Santa Inquisición hoy aún existe, con el nombre de Congregación para la Doctrina de la Fe. Número 11. Origen de la leyenda negra. Para desprestigiar a la Iglesia, a España y principalmente al rey Carlos V de Alemania, primero de España, los ingleses fueron los primeros en emplear en el siglo XVI un arma nueva, la guerra de desinformación mediática. Esto a través de la propaganda en masa, impresa por primera vez a través de la imprenta inventada por Gutenberg. Varios escritores holandeses también se sumaron a esta propaganda. Se comenzaron a imprimir historias sobre la Inquisición y la conquista española en América, con grabados y dibujos que no correspondían necesariamente a la realidad. Esto con el objetivo de que España perdiera apoyo ante las demás naciones europeas.
Un ejemplo de esta falsa información fue hacer creer al resto de los países de Europa que los españoles en América les gustaba comer indígenas antes de la batalla, siendo uno de sus platillos favoritos los niños asados. Las historias crecieron en exageración, cada autor le fue agregando su propio toque especial, mezclando la verdad de autores bien intencionados como Fray Bartolomé de las Casas, por citar alguno de ellos, con fábulas y leyendas, al punto que la realidad histórica, incluso hoy en día, es conocida por muy pocos. De ahí surgió la llamada leyenda negra, quizá la primera campaña mediática de la historia en contra de un Estado soberano, en este caso, el de España, a través de la Inquisición que rápidamente localizaba y neutralizaba a los enemigos de la corona española. Esta misma táctica de desinformación fue empleada después por los ingleses emigrados a América convertidos en los Estados Unidos, precisamente contra España en el siglo XIX, para iniciar la guerra entre las dos naciones que finalizaría con la pérdida de Cuba del Imperio Español, comenzando con el rumor en todos los diarios estadounidenses de la cadena Hearst que una joven estadounidense había sido detenida y desnudada por funcionarios españoles en un buque con destino a Nueva York, bajo sospecha de llevar cartas a los líderes cubanos rebeldes estacionados en aquella ciudad. Y aun cuando la joven en cuestión negó el incidente, esto no fue publicado, pero el reporte falso inicial ya había incitado a la opinión pública en contra de los españoles en Cuba. Esta misma táctica se emplearía para justificar la invasión de los Estados Unidos a México bajo el pretexto de que no se estaba respetando a los colonos estadounidenses. En años más recientes, las guerras del Medio Oriente se dieron bajo el pretexto de confiscar armas de destrucción masiva que resultaron no existir, y así, un largo etcétera. Hoy en día, y como mencioné anteriormente en uno de los puntos, existen varios supuestos museos de la Inquisición en distintas partes del mundo, donde se muestran aparatos de tortura como supuesta evidencia de las prácticas barbáricas de este tribunal. Pero ya sea quizá por ignorancia histórica o simplemente porque el morbo vende, jamás se menciona que estos aparatos no pertenecían a las cortes inquisitoriales, sino a los gobiernos civiles locales que sí las emplearon contra sus propios ciudadanos o los que consideraban enemigos del Estado. Podríamos decir que esto fue el origen de lo que llamamos hoy fake news o noticias falsas. Los medios actuales han pintado a la Inquisición como el símbolo máximo de la brutalidad, a pesar de que la historia nos demuestra que menos del 10% de sus procesos terminaron en ejecuciones, y la historia y los documentos de la época están ahí como testigos de ello. En otros lugares existieron organizaciones similares y mucho más represivas, como por ejemplo el Consistorio en Ginebra, en tiempos de Juan Calvino, que ejecutó en la hoguera a miles de ciudadanos tan solo por el simple hecho de no estar de acuerdo con el calvinismo, pero al parecer ninguna película se ha realizado al respecto. Incluso Ginebra hoy se considera la ciudad de la paz. A mi humilde punto de vista, sea la religión que sea, ortodoxa, católica, judía, luterana, anglicana, la calvinista, evangélica, el islam e incluso hasta el budismo, que es generalmente pacífico, todas tienen su propio libro de horrores. Todas han cometido crímenes, corrupción y asesinatos en masa a nombre de un dios o de un soberano. Todas las sociedades, en algún punto de su historia, han creado policías del pensamiento, eso sí, muy legales. Por ejemplos de ello, tenemos a la KGB, la Checa, la Policía Secreta en México, los distintos ministerios de seguridad en todos los países, en todos los reinados, en todos los imperios. Todos los poderosos han intentado e intentan por todos los medios de mantener al pueblo sujeto a una sola idea, a una sola fe o a una corriente del pensamiento bajo el pretexto de mantener la unidad o la paz social. Afortunadamente, la mayoría de los habitantes del mundo disfruta de libertad de expresión. Sin embargo, esa libertad de expresión no siempre viene acompañada de libertad de pensamiento, pues el ser libre para expresarse no supone necesariamente ser libre de pensamiento. Hoy en día, casi cualquier persona tiene la libertad de expresarse a través de las redes sociales o los medios de comunicación. Todos tenemos acceso a un podio mundial, pero si aquello que expresamos no es un pensamiento propio, entonces no se es libre de pensamiento, por mucho que seamos libres de expresarnos. Defendemos la libertad de expresión, pero casi no consideramos si tenemos libertad de pensamiento, donde se nos dé la oportunidad de tomar una decisión libre y meditada con la que elijamos nuestros propios valores de vida,
sin tener presiones sociales, familiares, culturales, políticas o económicas. Desde que somos niños, es nuestro ambiente social, cultural, político y familiar lo que nos dice que lo que se espera de nosotros, nos va indicando cuál es nuestro lugar en la sociedad. Desde niños, las personas que nos cuidan intentan hacernos parte de su manera de pensar, ya sea de manera directa o indirecta, compartiendo sus puntos de vista, su religión y sus costumbres, relacionándonos socialmente con las personas que siguen esa misma línea de pensamiento y criticando a las que se oponen a este. Es decir, nuestro ambiente crea fotocopias intelectuales de una generación a otra. Y así, crecemos condicionados por lo que hemos vivido. Por lo regular lo tomamos como punto de partida para nuestros propios pensamientos. Por ello, es difícil opinar o pensar de una manera distinta a la que estamos acostumbrados, bien mostrando acuerdo hacia lo que piensan los nuestros o bien mostrando desacuerdo hacia lo que piensan los demás. Nos convertimos precisamente en inquisidores, en policías del pensamiento, aún sin saberlo. Hay quienes, por el contrario, cuestionan todo aquello que les enseñaron, pero de manera ciega, desplazándose al opuesto en un intento loable de construir pensamientos propios. Considero que siempre es saludable cuestionar todo, por el contrario, es dañino no hacerlo. Cuando aceptamos ciegamente lo que otros nos dicen, muchas veces nos cerramos a una verdad que no sospechábamos. Nunca nos detengamos en cuestionar todo, en considerar lo increíble. Abramos nuestras mentes ante lo imposible. Examinemos todos los aspectos, hablemos con otros, escuchemos, informémonos ampliamente. Preguntemos a los expertos, verifiquemos lo que nos digan, indaguemos hasta el pozo más profundo, pues a veces en esa oscuridad brillará la verdad. Estoy seguro que llegará el día en que el hombre hubiese crecido en su interior, al punto en que no se necesite ser vigilado ni condicionado por un Estado o por un poderoso, sin inquisiciones, sin agencias secretas, donde los puntos de vista opuestos se tomen para construir nuevas ideas, y no como el día de hoy para crear divisiones, donde un dios o una religión no sean ya el pretexto para dividir al hombre, donde construyamos puentes en lugar de trincheras, donde ofrezcamos una mano en lugar de un puño, donde el hambre solo sea de conocimiento y donde las lágrimas solo sean de felicidad. Ese día llegará, y aunque sé que no lo será en mi tiempo, estoy seguro en que alcanzaremos nuestra verdadera libertad. Así que todo comienza hoy. Comienza en ti. Muchísimas gracias por su paciencia y por su valioso tiempo para ver esta sencilla cápsula. Es un tema extenso que no podía ser de menos minutos. Si fue a su agrado de esta sencilla cápsula, por favor denle su pulgar arriba y compártanla. Suscríbanse si aún no lo han hecho y asegúrense que la campanita esté activada para que puedan recibir notificaciones cuando subo nuevos videos a este canal. Les recomiendo revisen periódicamente el estado de su suscripción así como de la campanita, pues YouTube, como saben, tiene la mala costumbre de eliminar ambas sin solicitar el permiso de ustedes. Si desean apoyar al canal a través de alguna donación, de antemano se los agradezco de todo corazón. Gracias a ustedes, a su apoyo en todos los aspectos, mi salud continúa mejorando. Videos de esta extensión o con la frecuencia que llevo hoy en día simplemente hace unos meses serían imposibles, ya que inclusive el hablar me costaba bastante trabajo. Hoy me estoy levantando gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Para los que deseen hacer alguna donación, la liga aparece ahora en sus pantallas y se encuentra también, como es costumbre, en la descripción de este video. Les invito también cordialmente a echarle un vistazo en mis redes sociales, a visitar la página yolocamotes.com, que la tengo un poco descuidada. Gracias por regalarme un poco de su tiempo en cada video. Gracias por sus comentarios. Gracias por todo su apoyo en general. Hasta donde el destino, el tiempo y la salud me lo permita, continuaré trayéndoles estas sencillas historias de nuestro vasto y hermoso México, así como todos los bellísimos países hermanos de habla hispana con los que tenemos un origen y un destino en común. De antemano, nuevamente, a todos ustedes, gracias por su paciencia y de manera simple, pero de todo corazón, muchísimas gracias.